ni siquiera un libro, un compendio de muchos libros, que a lo largo de la historia quisieron y quieren destruir. Y como no lo han podido destruir a través de la fuerza, como no lo han podido destruir a través de las políticas o las ideologías, ya han empezado a intentar destruirlo desde adentro. Cuando tú no puedes destruir un enemigo por afuera, tienes que buscar la manera que haya una implosión, que sea por adentro. ¿Sabes? Hay una situación en el mundo de los que se dedican a las catástrofes y de los grandes incendios, que hay ciertos incendios, por ejemplo, cuando aquí en Santa Cruz, precisamente aquí cerca del río Gallego, cerca del río Chico, cuando yo era chiquito se prendió fuego un pozo de petróleo y vinieron todas las dotaciones de bomberos y todo lo que se puede generar, defensa civil, bomberos, policías, para tratar de apagar ese pozo. Se veían las llamas desde el barrio militar que está en la avenida San Martín, al fondo se veían las llamas y no lo podían apagar, y por más que usaban lo que usaban no podían apagarlo, y venían con agua, era imposible, y venían con esto, era imposible, y así imposible. ¿Por qué? Porque el fuego venía de adentro, de la tierra, del petróleo. Entonces existe una condición que se llama implosión. Hay que crear una explosión, y uno diría, no, pero ¿cómo? Si hay fuego y usted hace algo explotar, es peor todavía, pastor. No, hay que destruirlo por dentro, y lo tenían que hacer explotar, porque la implosión lo que hace es sacar el oxígeno, y al sacar el oxígeno, el fuego sin oxígeno se consume, se apaga. Entonces recuerdo, porque mi papá lo contó, yo era chiquito, pero me llamaba la atención lo que hablaban. Y cuando escuché que mi padre decía, no, lo van a hacer explotar, yo dije, ¿cómo van a explotarlo? Y escuché clarita esa palabra que me quedó grabada en mi mente, que se llama implosión. Como cuando algo explota de adentro, ¿verdad? No de afuera, sino de uno mismo. Entonces me llamó la atención, y por dentro yo decía, pero es imposible, porque si uno crea una explosión va a generar más fuego todavía. Y ahí escuché el término de que no, de que eso iba a generar, si bien un daño en la tierra, lo que iba a lograr era que se consuma, esa explosión iba a consumir todo el oxígeno, y eso iba a apagar el fuego. Y efectivamente así fue. Y con la palabra de Dios pasa lo mismo. Vinieron de todos lados a querer destruirla. Pueblos, naciones, movimientos políticos e ideológicos. Pero como nadie la puede destruir, ahora quieren implosionarla. Dentro de la misma iglesia se van a crear los falsos pastores que van a destruir la palabra de Dios, que van a hacer dudar de ella, que le van a encontrar miles de interpretaciones erráticas, e inclusive tratar de decir, esto no está escrito, esto no sirve, esto fue para otra época. Buscarán la manera de destruir este mensaje. Buscarán la manera de que tú puedas venir a la iglesia sin necesidad de leer la Biblia, sin necesidad de escuchar la palabra de Dios. Que todo lo que hagas esté en una hermosa armonía, que te sientas en paz y contento, pero sin el conocimiento de aquel lugar que habla de Dios, y el único lugar que refiere lo que Dios piensa y quiere de nosotros, y eso se llama Santas Escrituras. Van a ser implosión. No van a venir falsas herejías y religiones. Se levantarán de aquí mismo los falsos profetas. Se levantarán de aquí mismo quienes destruyan la doctrina o quieran destruir la doctrina del Señor. La Biblia dice en Jeremías que los mismos falsos profetas, los mismos del pueblo, eran los que interpretaban mal la Escritura, a fin de que le vaya mal al pueblo. Por eso es tan importante la palabra, guardarla en el corazón. Por eso es tan importante guardar cada fragmento de la Escritura en tu alma, en tu corazón, y darle la importancia que se merece. Porque querrán venir
a quitarte esta palabra. Cuando la Biblia habla del buen sembrador o del sembrador y habla de la semilla que puede caer en un camino, que puede caer en un campo con espinos o en un campo con piedras o en un corazón que es una buena tierra, la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es el predicador. Y ahí está la palabra actuando. Por eso el pueblo de Dios cae por falta de conocimiento. Y van a querer llevar a este libro como algo obsoleto, como que no es tan importante. Muchas otras religiones ya lo hicieron. El católico apostólico romano cambió la Biblia por la liturgia cotidiana. Un libro paralelo que les enseña cosas a sus feligreses. Los testigos de Jehová dejaron la Biblia por el Atalaya. Los mormones dejaron la Biblia por el libro del Mormón. Claro, esa es la idea. Que no tengas más la palabra de Dios en tu corazón. Incomparable es la palabra de Dios con cualquier otra creación que puedan hacer los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado. Y tenemos que entender el valor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Esta es la palabra que te guiará por el resto de tu vida. La que te mostrará lo que está bien de lo que está mal. Cuando uno tiene dudas y dice, pastor, yo no sé lo que Dios piensa. Yo no sé lo que Dios quiere. Yo a veces no interpreto el plan o la voluntad de Dios en ciertas cuestiones. Entonces ahí aparecerá esto, la palabra de Dios. Por arriba de la voluntad del hombre. Por arriba de los pensamientos del hombre. ¿Cómo tú puedes juzgar que lo que yo te hablo o lo que yo digo es verdad? ¿Qué tienes tú? Yo, por ejemplo, si mañana viene un profesional médico y quiere entrar en el mundo de mi especialidad, que es la traumatología, y dice algo que es incorrecto, yo lo puedo juzgar. Y le puedo decir, mira, lo que tú estás diciendo es incorrecto. Y él me dirá, ¿cómo lo sabes tú? Y bueno, pues yo tengo 25 años en esta especialidad. Porque rendí y aprobé esta especialidad. Porque me formé en ella. Porque lo que tú hablas yo ya lo operé muchas veces. Entonces lo que tú dices está mal. Mi pregunta hacia la congregación, mi pregunta es hacia los hermanos y hermanas, los que están aquí, los que nos escuchan en las redes sociales. ¿Cómo tú puedes saber que lo que el predicador te está diciendo, y en este caso soy yo, es correcto? ¿Cómo puedes saber si no te estoy manipulando? ¿Cómo puedes saber si no te estoy mintiendo para sacar provecho de ti a fin de lucrarme yo? ¿Cómo tú puedes saber que lo que estoy diciendo es lo verdadero? ¿Por qué no es lo verdadero lo que dice otra religión? ¿Por qué no es lo verdadero lo que dice el cura? ¿Por qué no es lo verdadero lo que dice el mormón? ¿Qué tienes tú para juzgar? ¿Qué tienes tú para medir? Para decir esto es correcto o esto es incorrecto. En el mundo de la ciencia y en el mundo secular tú utilizas al especialista. ¿Sabes qué? A veces hay un programa de televisión que me gusta. De televisión no, de cable, pues ya no hay casi televisión de canales. Y es aquella gente que encuentra antigüedades o encuentra objetos de valor. A mí me apasiona ese programa. Hay dos programas que me gustan mucho. Ese y en los que abren contenedores y no saben lo que hay adentro. Ese es el sueño, no sé, de chiquito. Me encantaría viajar a un lugar así, comprar 5 contenedores y abrirlo. Capaz que no hay nada, algunos abren y hay basura. Y otros se encuentran con... Es la curiosidad, ¿verdad? Mire, pastor, que al gato lo mató la curiosidad, dice el dicho, ¿eh? El gato murió por eso. ¿No será gato usted? Y un programa que me llama la atención es este que traen antigüedades y la gente no sabe lo que tiene en sus manos, ni siquiera sabe el valor que tiene. Y van a un especialista que se dedica a antigüedades
Y lo que no conoce llama a otro especialista o a otro, porque hay especialistas en monedas antiguas, hay especialistas en billetes, en cuadros, en revistas, en juguetes, en lo que te puedas imaginar, existe gente que sabe mucho. Y te agarra esto y te dice, no, mirá, esto se hizo hace 20 años, no tiene valor. O te agarra una cosa y dice, mirá, esto tiene el sello de Luis XV, vale como $20.000. Creo que está en History Channel ese programa, no me acuerdo. Y la gente iba con cosas, con objetos, y para encontrarle el valor real, tenían que llamar a un especialista. Y el que estaba del otro lado del mostrador conocía algunas cosas, pero no todas. Entonces va una señora un día, un hombre con un juguetito en una caja que no vale nada, que quizás lo compró en una feria de revoleo. Y dice que agarró la caja y dijo, mirá, se ve antiguo, se ve como original. ¿Cómo lo adquiriste? Y ahí van contando. Y dice, yo lo encontré por ahí tirado. Bueno, pero vamos a llamar al especialista. Marcaban un número, se iban, buscaban un especialista en juguetes. Y este venía y le decía, ¿sabes qué? Esta caja es el primer juguete que salió de este estilo. Y vale fortunas. ¿Cómo tú sabes que lo que yo te hablo es verdad o es mentira? ¿Cómo tú sabes que los mensajes que salen de aquí son de Dios o del corazón del hombre? ¿Cómo sabes tú si es Dios que te está hablando o simplemente es una persona bien formada que habla y nada más? ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo puedes juzgarme? Ay, pastor, no hay que juzgar a nadie. No, eso es un error. Sí me tienes que juzgar. La Biblia dice no juzguéis para no ser juzgado. No se refiere a eso. Yo no voy a juzgar su pecado. Dios lo va a juzgar. Ni usted juzgará el mío. Pero sí tengo que juzgar si lo que hablan mis labios o sus labios es palabra de Dios o palabra de este mundo. Bien que Dios juzgó a Pedro cuando le dijo, no vayas a la cruz, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y ahí nomás le dijo, lo que estás hablando no es de mi Padre. Lo que salió de tu boca viene del diablo. Así de simple fue, para aquellos que se sienten ofendidos a veces. ¿Cómo sabes tú que este mensaje es de Dios o simplemente del corazón del hombre? ¿Cuál es tu tamiz? ¿Cuál es tu regla? Cuando tú dices, pastor, yo no sé si este parlante es bueno o es malo. Bueno, llamemos a un sonidista. Y viene el sonidista y dice, mira, eso es un agudo, eso es un grave, es un parlante. Es como los autos, ¿verdad? Tú le preguntas a los varones que les gustan mucho los autos, ¿cómo sabes si es bueno o es malo? Ve a preguntarle a una mujer si no sabe si una cartera es buena o es mala. Ve a preguntarle si no sabe si un par de zapatos es bueno o es malo. Mi señora los mira así y dice, esto no es cuero verdadero. ¿Y cómo sabes si no es cuero verdadero? ¿Qué es? ¿Cuero de vaca, de lagarto, de qué es? ¿Cómo sabes eso? La experiencia. Horas mirando zapatos en una vidriera. Claro, la experiencia. Las horas que se dedicó a mirar zapatos sería neurocirujana. Pero sabe un montón de zapatos. Y los varones le pasa lo mismo con las herramientas. Y tú le dices, ¿cómo sabes que esa atornilladora es mala? No, pastor, no la compre. Ya la marca no es buena. Los elementos que traen adentro no son buenos. Vas al especialista. ¿Cómo tú crees que podrás recibir la palabra sin ser engañada o engañado? ¿Cómo tú piensas que no te llevarán de una doctrina a otra? ¿Por qué crees que tanta gente está en falsas iglesias? ¿Cómo puede ir gente a una religión como el Islam, en donde les enseñan a que se tienen que matar, a que pueden abusar de una mujer, al ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo crees que pueden ir pensando que su mayor salvador fue un hombre que se casó con una niña de 9 años? Y ahí están, detrás de eso. Imagínate, hay personas que adoran a un elefante con brazos en la India, y ese es su Dios.
Y cualquier ser humano diría, pero bueno, está bien, si vamos a pensar en Dios, pensemos a lo grande, ¿no? No vamos a pensar en un elefante con brazos, en medio, pensemos algo, no sé, más elaborado. ¿Y por qué cae la gente en eso, pastor? Porque no tienen su palabra. Porque han desconocido de su palabra. Porque no leen su palabra. Y Dios nos dejó su palabra de manera escrita para que la leas. Si no hubiese seguido siendo el mensaje de forma verbal, como lo era en la antigüedad, entonces la única manera que usted tiene para saber si el pastor le está hablando palabra de Dios o palabra de hombre es conociendo la palabra de Dios. Porque si no, así existe el engaño. Y tú no sabes si te están diciendo la verdad o la mentira. Por eso el Señor fue tan claro diciendo, mi pueblo cae por falta de conocimiento. Ahora te contaré una historia que, si bien habla de la fe, factor fundamental en un cristiano, también remarca la palabra de Dios y la importancia de ella. Abre tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 7, a partir del versículo 1, página 1175 de mi Biblia. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a leer una historia hermosa, realmente llena de fe, que determina el poder de la palabra de Dios, que determina lo que este libro puede hacer por ti. Estos libros pueden hacer por ti. Dice así, el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, como título, dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Dice el versículo 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Aquí está la palabra en todos lados, la que no queremos leer, la que no nos gusta memorizar, pastor. Me es más fácil ver una película y así aprendo. Ya le aviso que las películas cristianas, el 99% son apócrifas, con mensajes cerrados. Y lamentablemente hay pastores que predican películas. Ven una película y luego salen a predicar eso, porque no leen su palabra. Dice así el versículo 7 en el 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Así comienza esta historia con la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es el verbo hecho carne. O sea, la palabra de Dios se hizo carne para que venga a habitar entre nosotros. Eso era Jesús.
Jesús no era simplemente una persona empática. Tampoco se resumía en un profeta, en un sacerdote. Tampoco se resumía en el Hijo de Dios. Era todas estas cosas juntas. Era un maestro, era un médico del corazón. Pero por sobre todas las cosas, Jesús era la palabra de Dios aquí en la tierra. Tan claro fue que el Señor le manda a escribir a Juan, en el Evangelio de Juan: Él es el verbo, la palabra. La palabra verbo es la palabra. Él es la palabra, o sea, mi palabra hecha carne aquí en la tierra. Y esencialmente vino a anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos. Lo que Jesús hacía era predicar la palabra de su Padre. Jesús no vino a la tierra a socializar, aunque lo hizo. Tampoco vino a pasar asados, cenas, ni todas las cosas que nosotros hacemos para socializar. Su objetivo principal era traer la palabra de Dios. Porque tú podrás venir a 20 asados aquí con nosotros. Y podrás venir a 1000 cultos. Pero si la palabra de Dios no entra en tu corazón, y si la palabra de Dios, el verbo, no se hace carne en ti, entonces jamás sabrás quién es Dios. Y jamás conocerás a tu Padre. Así estés aquí 80 horas por día, socializando en todas las actividades que haya. Y así seas el hermano o hermana más simpática o empática que haya aquí. Si la palabra de Dios no entra en tu corazón, en tu mente, entonces jamás conocerás quién es Dios. ¿Por qué crees que la Biblia dice: 2 estarán en un mismo campo, uno será tomado y el otro será dejado? 2 estarán en un molino, uno será tomado y otro será dejado. 2 estarán durmiendo en la misma cama, uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán en la misma iglesia, uno será tomado, otro será dejado. Es simplemente la misma traducción. Después que hubo terminado todas sus palabras, dice, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Él tenía un objetivo claro y era llevar la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Y eso es lo que tú necesitas. Necesitas conocer de Dios. Necesitas conocer de su voluntad. Y jamás la entenderás si no tienes su palabra en el corazón. Si no te esfuerzas para leerla, para estudiarla, para aprender. El Señor le dijo a Josué: ¿quieres entrar a este nuevo camino que te toca, emprender este nuevo camino de cruzar el Jordán e ir a la tierra prometida? ¿Quieres comenzar esto? Bueno, guardarás este libro de la ley en tu corazón. Meditarás en él de día y de noche. Eso significa constantemente. Eso significa siempre. Lo guardarás en las tablas de tu corazón, como tablas en tu corazón. Eso significa que van a quedar adheridos a tu alma. Entonces, todo lo que emprendas prosperará. Y también se lo vas a enseñar a tus hijos. Que guarden la ley, que conozcan la palabra de Dios. Dice que Jesús, después de haber predicado y de llevar la palabra, entró a Capernaum, que es una localidad. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Sobre otro lugar, fuera de Capernaum, aún un poco más lejos, había una persona sufriendo, padeciendo agonía y prestándose a la muerte. Ahora, ese siervo, o ese empleado, si quieres, para usar términos que se puedan entender ahora, tenía un buen empleador. Antes se le decía amo. Tenía un buen empleador que era un soldado romano. Y este escuchó hablar de Jesús.
Claro, lo que él escuchó de Jesús era lo que Jesús podía hacer. Y escuchó que Jesús podía hacer milagros. Y escuchó que Jesús hacía milagros. Y escuchó de todas las maravillas que Jesús hizo y hacía. Que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, que liberaba endemoniados, que le daba esperanza a la gente. Pero no solo alcanzó a escuchar eso, sino también escuchó lo importante que era la palabra de él para el corazón de las personas. Entonces dice así: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, tomó unos ancianos judíos y les rogó, diciéndole que le avisen a Jesús que venga a sanar a su siervo. Dice que ellos vinieron a Jesús con solicitud, o sea, con prontitud. Y le dijeron: mira, Jesús, aquí en una aldea no muy lejos de Capernaum hay una persona muriéndose, enferma. Y hay un soldado que es su empleador, su amo, que lo quiere mucho. Y está deseando que tú lo sanes, que tú vayas a verlo, porque él escuchó de ti. Y es una persona que se lo merece. Y dice que estos ancianos lo querían convencer de alguna manera a Jesús y le dicen: él es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Para los ancianos lo importante era que amaba su nación y le edificó una sinagoga. Para el Señor lo más importante era otra cosa, y lo vamos a ver más adelante. Entonces lo empiezan a convencer a Jesús para que vaya, y Jesús toma la decisión de ir. Y dice el versículo 6, luego nos vamos a concentrar en los últimos versículos: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciéndole que no lo molesten a Jesús, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, porque la verdad que soy un hombre pecador. Y esto habla de la humillación de esta persona, del corazón arrepentido, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. O sea, agarra a unos amigos y le dice: vayan a encontrarse con Jesús, que viene en camino seguramente, y díganle que no es necesario que venga a mi casa, y díganle que ni me siento digno de estar delante de él. Pero ¿quién era este hombre, pastor? ¿Cómo este hombre podía interpretar tan bien quién era Jesús? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quiénes creen o quiénes la gente dice, o la gente, qué dice quién soy yo? Ninguno sabía decir con certeza quién era él. Y algunos dicen que tú eres como un profeta, otros dicen que tú eres el Elías que había de venir, otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado. En definitiva, la gente tiene diferentes conceptos de ti. Sin embargo, este hombre ni siquiera había visto el rostro de Jesús. Ni siquiera Jesús lo había llamado como un discípulo. Pastor, quiero encontrarme con Jesús. ¿Y qué te hace pensar que encontrarte con Jesús es porque tienes que tener una manifestación espiritual, o tienes que ver así como algo transparente, celestial adentro de tu habitación, o escuchar una voz que te llame? Ni siquiera los discípulos tuvieron la fe que tuvo este hombre. Y este hombre reconoció la grandeza de Jesús, reconoció el poder de Jesús, y lo reconoció de tal manera que mandó amigos a decirle: no vengas a mi casa. No era un desprecio que estaba haciendo hacia Jesús, no lo estaba despreciando, estaba entendiendo con exactitud quién era Cristo y lo que Jesús podía hacer. Pero no se limitó a lo que Jesús podía hacer, sino que fue más allá. Fue a lo que su palabra podía hacer. Dice así: porque lo que ni aún me tuve por digno, dice este soldado, de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano.
dice, vayan a decirle a Jesús que no es necesario que venga a esta casa. Que no pierda tiempo. Su tiempo es fundamental aquí en la tierra. Si Él lo dice en su palabra, ya está. Ya es un sí y un amén para nosotros, ¿verdad? Si la palabra de Dios dice que Jesús te anhela, si la palabra de Dios dice que Dios te anhela, o el Espíritu Santo te anhela, ¿por qué has de dudarlo? Si la palabra de Dios dice que Dios te ama y te llamó para tener un encuentro personal contigo, ¿por qué has de dudarlo? No, porque no siento nada, pastor. No, porque hay gente que dice que, no sé, siente algo, como que se eleva y se baja, qué sé yo. Estará en un ascensor, no lo sé. La palabra de Dios ya dice eso. Y ella es la que tiene el poder. Hay gente que vive el cristianismo de emociones. Imagínate si tú puedes vivir un matrimonio solo de emociones. Ah, bueno, el día que estamos peleados nos divorciamos. Porque no te banco más. Ya no me gusta tu cara esa amarga. Entonces cada uno por su lado, emociones, ¿verdad? Pero tú te peleas con tu esposa y con tu esposo y dices, bueno, ya está. Y a la noche, antes que se termine el sol, otra vez comiendo todos en familia, ¿verdad? Tus hijos te siguen amando, a veces tú los retas y a veces les das un coscorrón y te siguen queriendo. No era una cuestión de emociones. El siervo el centurión entendió que no era una cuestión de emociones. No era cuestión de que entre Jesús y empiecen a ocurrir cuestiones así sobrenaturales, aunque la Biblia dice que ellas existen. Lo más importante era la palabra, la promesa de Dios. Eso era lo más importante. Entonces dice a los amigos, vayan, díganle a Jesús que no soy digno, que Él es muy grande para estar aquí, pero si Él da la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Con eso basta, con su mensaje. Por eso es tan importante la palabra de Dios, por eso la quieren destruir, la palabra de Dios. Por eso buscan constantemente hacer que no sea algo absoluta. Si bien tenemos en claro que la gloria de Dios no se va a limitar a la palabra que está aquí, porque aquí no habla de tantas cosas que debe haber en el cielo, y aquí no habla de otros planetas y del universo. Hay unos vestigios nada más. Aquí no habla de las grandezas del Señor, de todas, pues la Biblia dice que los pensamientos del Señor son insondables, no tienen fondo, no hay manera de medirlos. Pero esto es lo que nos acompaña a nosotros. Y mientras estemos en esta tierra, va a pasar el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de esto tendrá su fin. Será eterno. Cuando los discípulos le dijeron, queremos conocer del cielo, queremos conocer de la vida eterna, queremos conocer de ti, el Señor le dijo, lean las Escrituras. Estaba hablando del Viejo Testamento, el Nuevo todavía no estaba escrito. Lean las Escrituras. ¿Por qué ahí? Y el Señor le dijo a sus discípulos, porque ellas hablan de mí. ¿Quieren conocerme a mí? Lean las Escrituras. ¿Quieren aprender de mí? Lean las Escrituras. ¿Quieren saber cómo Dios piensa, o por lo menos los pensamientos que Dios nos dejó conocer de Él? Lean las Escrituras. De la misma manera que tú no conoces todos los pensamientos del que tienes al lado, ni siquiera si fuese tu esposa o tu esposo. De la misma manera, todos los pensamientos de Dios no podemos conocer. De hecho, la hora de la llegada de Cristo no la conocemos, ni siquiera los ángeles del cielo, solo el Padre en su potestad, así dice la Biblia. Pero Dios nos dio parte de su mente aquí, de su pensamiento. Por eso
la tendencia actual de muchas iglesias, y aún llamadas cristianas, es dejar la palabra de Dios de lado, reemplazarla. Hay iglesias que han reemplazado la palabra de Dios por la música. Literalmente son recitales. Ya no hay iglesias, ya no hay quien predique el evangelio, son recitales. Y el día que estés en una terapia intensiva, cantate una canción a ver si de ahí salís, ¿verdad? Y el día que el hermano venga y diga: pastor, me fundí, bueno, vení, hermano, vamos, el hombre de Galilea, vamos a ver si ahí te va a ir la canción. Y el día que estés en angustia, te cantamos un corito, ¿te parece? ¿Cuál te gusta? Y hay iglesias que han reemplazado la palabra de Dios por la alabanza. Un gran error. Nada reemplaza la palabra de Dios. No dijo aquí el centurión: Señor, no vengas, cantate un temazo y mi siervo va a sanar. ¿Sí? ¿Verdad? No dijo: bueno, hagamos una oración. Claro que la alabanza es importantísima. Claro que la alabanza prepara el camino. Claro que la alabanza está en la Biblia. Claro que la Biblia dice que le alabemos a Dios con guitarras, con esto, con zampaña, con panderos y etcétera. Los instrumentos de la época, ¿verdad? Llegamos a subir un pandero aquí, nos van a crucificar. En su época se usaron, ¿verdad? Ahora estamos más tecnológicos. Aquí teníamos una batería de esta electrónica. ¿Y por qué no la sacó, pastor? Pues se rompió. Y para arreglarla es bastante difícil. Y si mañana sale otro instrumento, quizás lo utilicemos también. Pero aquí nadie sube con un sofá, ¿verdad? Esos cuernos. Decir: pastor, ¿qué es esto? Aunque en otras culturas quizás sí lo usen, porque las iglesias de España usan las castañuelas. Imagínense aquí a las hermanas con las castañuelas. Pues sí, ¿qué es esto, pastor? Bueno, pero en otro país sí las usan. Pero la palabra de Dios no la puede reemplazar nadie. No puedes reemplazar la palabra de Dios. La palabra de Dios se anexa a otras cosas. La palabra de Dios se anexa a tu oración. La palabra de Dios se anexa a tu ayuno. La palabra de Dios se anexa a tu alabanza. La palabra de Dios se anexa a tu adoración. La palabra de Dios se anexa a tu generosidad. La palabra de Dios se anexa a todas las actividades y servicios que hagas en la iglesia. Pero la palabra de Dios es el eje de todas las cosas. Y dice que este dijo: no tuve por digno que vengas a mí, pero di la palabra. Porque él entendió que cuando Jesús, el Verbo hecho carne, vino aquí, comenzó a anunciar el evangelio de la paz. Esa era la palabra. Y cuando Jesús llegó a Capernaum y a diferentes lugares, abría el libro de Isaías y comenzaba a citar la promesa que Dios había dado en su palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado el Señor a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a restaurar el corazón de los quebrantados. Y este entendió la palabra. Y no era necesario que haya un show en su casa. Entendió que la palabra de Dios tenía autoridad. Y lo comprendió también, que tomó un ejemplo de su vida cotidiana y dijo: yo soy un soldado con autoridad. Y cuando le digo a un soldado: ve y haz eso, él va y lo hace. Porque mi palabra tiene autoridad. Entonces viene un general, un capitán, y le dice a un soldado raso: vaya a la cocina a buscarme eso. Esa palabra tiene autoridad. Y sale el soldado corriendo a buscar lo que el capitán le pidió. Y este hombre le dice: tu palabra tiene autoridad.
La palabra de Dios tiene autoridad para sanar tu corazón, ¿sabías? ¿Sabías que la palabra de Dios tiene la autoridad suficiente para restaurar tu alma? Pues la Biblia dice: las cosas viejas pasaron, yo las hago todas nuevas. La palabra de Dios es la que te dice que Él te ama. Y la que te dice que lo busques con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma. Ella el camino te va mostrando por dónde tienes que ir. Pues dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra el alma, las coyunturas, y llega hasta los tuétanos, hasta la médula, hasta lo más profundo de tu mente y de tu corazón, y divide como toda espada. Cuando llegó la palabra de Dios a mi corazón y entró como espada a mi mente, dividió mis pensamientos entre lo que era bueno y lo que era malo, porque antes de conocer a Dios, antes de conocer su palabra, mis pensamientos estaban todos mezclados. Y yo llamaba bueno a lo que era malo, y yo llamaba malo a lo que era bueno, y tenía una confusión en mi mente, y creía de la iglesia una cosa, y creía de Dios otra cosa, y creía de la salvación otra cosa. Y tenía el concepto de Dios como un hombre malo, que estaba esperando que yo muera para agarrar un garrote y dármelo por la cabeza por todas las cosas malas que había hecho en mi juventud. Ese era mi concepto de Dios. Porque eso es lo que me enseñó la Iglesia Católica Apostólica Romana, que Dios es un ser colérico, írico, que anda María ahí frenándolo. No María, que la que se congrega con nosotros, sino la que la llamaban la Virgen María, frenándolo a que no le dé palos a todo el mundo. Porque cuando hacía algo malo me decía el sacerdote: ¿qué hiciste? ¿Te parece bonito lo que hiciste? Bueno, 20 Padres Nuestros, 10 Ave María. Acá tenés las bolitas estas. Y yo arrancaba: Padre Nuestro, Ave María, que estás purísima. Y así. Y dije: bueno, ¿será que María va a calmar a Dios antes que me dé un garrotazo? Todo eso era porque no conocía su palabra. Escuchaba lo que decían los hombres. Y luego venía otro y me decía otra cosa. Y luego venía otro y me decía otra. Y luego venía, no sé, un mormón y me decía que me tenía que bautizar por un muerto. Y yo andaba viendo a quién había muerto de mi casa para bautizarme por él. Una locura total. Porque cuando no tenemos la palabra de Dios en el corazón, los pensamientos son oscuros. Es tenebroso. Es como entrar en la pieza oscura de un joven o una jovencita. ¿Verdad? Es un caos. Cuando prende la luz, la cama está deshecha, las migas en el piso, la ropa tirada por todo. Así andan los jóvenes hoy en día. Así son sus habitaciones. Tú dices: ¿qué aquí? ¿Hubo un tornado aquí adentro? No, viven así ahora. Así, desprolijos en todo. Tú dices: ¿qué hubo? ¿Un tornado aquí? No, así viven. En el desorden brutal. Mi mente era así, un desorden. Pero yo anhelaba encontrar el verdadero mensaje, porque me quería encontrar con Dios de una manera u otra. Y cuando me hablaron de Dios, y vi que Dios no estaba solo en la transmisión verbal de un hombre a otro, sino que podía encontrarlo aquí, en su palabra. Eso fue como una espada de doble filo. Entró en mi mente, y como toda espada, ¿qué hace una espada? Divide, pastor. Si yo le pongo una espada en el abdomen, lo divide en dos. Una herida es una división. La piel por un lado y la piel por el otro lado. El músculo por un lado, el músculo por el otro lado. Y lo que la espada va penetrando, va dividiendo. Entonces la palabra de Dios, que dice que es como espada de doble filo, que penetra el alma hasta lo más profundo, y la Biblia dice que llega hasta los tuétanos, lo más profundo del corazón. La palabra de Dios llega a donde no llega un psicólogo,
La palabra de Dios llega donde no llega el psiquiatra. La palabra de Dios llega donde no llega el médico. ¿Qué médico podía explicar la sanidad de un leproso? ¿Qué médico podía explicar la vuelta de la muerte de Lázaro? ¿Qué médico podía explicar la restauración de una persona que estuvo estuvo paralítico o estuvo tirado en su lecho toda su vida? ¿Qué médico puede explicar un ciego que vuelva a ver? ¿Qué psicólogo puede explicar cuando una mujer fue golpeada y dañada que vuelva a creer en el amor? ¿Qué psicólogo puede explicar que un hombre que fue abandonado y golpeado por su padre, él no siga los mismos pasos y Dios lo transforma en una persona llena de amor, llena de respeto? ¿Quién puede explicar que con Dios no se cumple la regla de tal palo, tal astilla? Porque Dios hace las cosas nuevas. Nadie entra ahí. Nadie entra cuando estás llorando en tu cama, deseando cosas que ni sabes cómo van a llegar. Ahí entra la palabra de Dios, como espada de doble filo, dice la Biblia, penetrando lo más profundo del corazón, lo que nadie conoce, tus debilidades que nadie conoce y que nadie va a conocer, ni siquiera tu esposa o tu esposo. ¿Quién va a entrar a las lujurias que hay en tu mente? Que nadie lo sabe. Es una lucha interna entre aquellos que lo padecen. ¿Quién va a entrar en los máximos temores de tu vida? Que nadie los conoce porque están ocultos, aún en lo profundo del corazón, que a veces ni tú sabes que ahí existen. ¿Por qué crees que David decía: Señor, líbrame de los pecados ocultos, los que aún ni siquiera conozco? La palabra de Dios llegará ahí, como espada de doble filo, y va a separar para que tú puedas discernir lo que está bien de lo que está mal. Es como prender la luz de la habitación y tú comienzas a ver y dices: sí, la verdad que la cama está deshecha. Sí, la verdad que las galletitas tiradas en el piso no van, ¿no? Van a venir las lauchas. Y comienzas a acomodar todo el desorden que hay en tu corazón. Pero ¿cómo puedes acomodar el desorden de tu corazón si tu corazón está como la pieza apagada en tinieblas? No puedo, pastor. Necesito la luz. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que su palabra es luz a tu camino y lumbrera a tus pies. Eso es la palabra de Dios. El centurión le dijo: claro, di la palabra. No vengas hasta aquí. Sería hermoso que Jesús venga aquí. Sería hermoso charlar un ratito con Él. Supongamos que Jesús quisiese venir. Obvio que no lo va a hacer porque su palabra ya dejó claro que no volverá en carne aquí. Pero supongamos que Jesús viniese y se sentase aquí. ¿Qué crees que te hablaría? Y hablaríamos del partido Boca River, pastor. De las elecciones que vienen ahora el domingo. ¿De qué crees que Jesús hablaría? Ni diga más, pastor. ¿De qué va a hablar? De su palabra. De eso. Y luego que Jesús se vaya, ¿con qué crees que te quedarías tú? No diga más, pastor. Con esto, con su palabra. El Señor dijo a sus discípulos y al mundo entero: tengan en cuenta una cosa. Cielo y tierra van a pasar. Para ustedes, porque son mortales y algún día vamos a morir. Antes que el cielo y la tierra, este cielo que vemos aquí, ya no va a existir. O alguna generación verá el fin de este mundo. Pero va a terminar todo eso. Pero ni una jota ni una tilde de esta palabra tendrá fin. Y este centurión lo conoció. Por eso el Señor dijo: no he hallado un hombre con tanta fe, ni siquiera en todo Israel. ¿Fe en qué,
pastor. ¿En qué tuvo fe este hombre? Si ni siquiera lo vio físicamente a Jesús. Ni siquiera permitió que Jesús venga a su casa porque se sentía indigno. Ni siquiera se procuró él ir a ver a Jesús, ni que Jesús venga a verlo a él. Entonces, cuando Jesús dijo que no halló fe más grande en un hombre, ni siquiera en todo su pueblo Israel, el pueblo escogido, halló la fe que halló en este centurión. ¿Fe en qué? ¿En dónde tenía la fe este hombre? Dígale usted si entendió este mensaje. ¿Dónde estaba la fe? ¿En dónde? En su palabra estaba la fe. ¿Dónde está tu fe? ¿En lo que dice el pastor? ¿En lo que te dice cualquier hombre por ahí? Tu fe tiene que estar aquí. Y si algún día yo te predico algo que no está aquí, agarra tus bolsos y vete de aquí. Se acabaron los pastos verdes. Es así de simple. Esta es tu guía. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. La fe que ese hombre tenía en la palabra de Dios bastaba para que Jesús ni siquiera vaya a verlo. Simplemente que dé la orden, que diga su palabra, porque él sabía el poder que tenía la palabra de Jesús, el poder que tenía la palabra de Dios. Como nosotros también creemos que Dios tiene el poder de guardarte, que Dios tiene el poder de guiarte, pues su palabra lo dice, que el Espíritu nos guiará a toda verdad. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Porque lo dice su palabra, no por otra cosa. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración. Pues su palabra dice que si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, guarda con esto, no es solo confesarlo, tienes que creerlo con todo tu corazón. Entonces ahí serás salvo. Ahí donde estás, cierra tus ojos, repite conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Y quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo buscarte y creer en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.